En este contenido te enseñamos de manera práctica cómo emplear la herramienta Desafío de Diseño en la etapa de exploración. El desafío de diseño permite reformular y abrir los planteamientos de problemas definidos previamente con la herramienta Punto de Vista o POP. La pregunta ¿cómo podríamos? Es el puente entre las etapas de definición del problema y las etapas de ideación de soluciones dentro de un proceso de design thinking. Es importante resaltar que esta pregunta puede evolucionar conforme evolucione el proyecto. Pero ¿cómo es esa frase secreta, esa pregunta que desata la creatividad? ¿Cómo nosotros podríamos? El cómo asume que existe una solución, que además ofrece confianza creativa para identificar y dar con las soluciones a necesidades desconocidas. En los otros asume que se trabaja en equipo, se creará un entorno colaborativo y de co-creación, y se construirán ideas a partir de las ideas de otros. Y el verbo podríamos asume que las soluciones ofrecidas pueden funcionar y que también en las que no funcionan nos pueden ayudar en el proceso de aprendizaje. En este ejemplo vemos cómo a partir de un POP con diferentes opciones, utilizado anteriormente, debemos de tratar de formular preguntas que ayuden en el proceso creativo a la generación de soluciones. Como veis, dividimos el enunciado del problema en varias preguntas, que son alternativas y relevantes. Entre 10 y 5 preguntas serían suficientes para tener de un enunciado de un problema una base sólida para poder seleccionar y empezar el proceso de generación. El uso de esta herramienta es sencillo y además necesario. Muchas veces nos enfocamos directamente a la búsqueda de soluciones, pero no reflexionamos suficientemente en cuál es la pregunta a resolver, lo cual nos conduce muchas veces a caminos erróneos. Recuerda que en la primera parte del proceso del design thinking debes enamorarte del problema y no de la solución. Para eso sirve la frase ¿cómo nosotros podríamos? Para empatizar con nuestro problema y retarnos a solucionarlo. Una buena formulación del diseño nos ayudará a generar y evaluar las opciones generadas en el proceso. ¿Por qué crear preguntas? ¿Cómo nosotros podríamos? Son preguntas cortas que lanzan tormenta de ideas. Crean la semilla y la base que demuestra al equipo que existe un amplísimo rango de soluciones. Demuestra al equipo que el enfoque también debe de establecerse con determinados límites. La pregunta no debe ser ni muy estrecha, que nos conduciría a soluciones demasiado evidentes, ni demasiado amplia, que nos haría perder el foco de la cuestión tratada. Ejemplo sobre la amplitud del rango. Un rango estrecho sería una pregunta del tipo ¿cómo podríamos crear un cucurucho para comer helado sin que se derrite y gotee? Una pregunta de rango amplio podría ser ¿cómo podríamos rediseñar los postres? Una pregunta de un rango medio y más correcto podría ser ¿cómo podríamos rediseñar el helado para que sea más portable? Es importante que la amplitud de este rango varía en cada proyecto y dependerá del progreso que cada uno haya hecho en sus trabajos de diseño. Tenemos cierta idea de cómo se utiliza la herramienta Cómo podríamos, el desafío de diseño. Sigue la fórmula de la generación de la pregunta en cómo podríamos más una acción prevista con un verbo de acción siempre para, haciendo referencia al usuario potencial como sujeto y añadiendo el para qué, que sería el resultado deseado. Por ejemplo, ¿cómo podríamos proporcionar comidas más saludables, que es la acción prevista, a los adolescentes, usuarios potenciales, para que se mantengan alejados de la comida basura? Mostramos algunos ejemplos. Ante el reto de reducir el gasto en la compra de libros a los estudiantes universitarios, podríamos generar un punto de vista, un POP que fuera: los estudiantes universitarios necesitan ahorrar tanto dinero como sea posible al comprar sus libros de texto para sus cursos, porque supone un gran gasto para ellos cada año académico y no disponen de muchos ingresos. Aquí tenemos el enunciado del problema. Y a continuación nos mostramos dos ejemplos de desafío de diseño, utilizando la pregunta que desata la creatividad. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a conectarse entre sí para que puedan comprar y vender sus libros de texto a precios reducidos? Un segundo desafío de diseño podría ser
¿Cómo podríamos colaborar con las librerías locales para facilitar la compra y venta de libros de textos universitarios de bajo costo dentro y fuera del campus? Es importante que os deis cuenta cómo estas preguntas a menudo son como una especie de, y necesitan hacer una especie de brainstorming previo del problema antes de haber llegado siquiera a realizar el proceso. Por lo tanto, el uso de esta herramienta comienza a partir de un punto de vista definido o planteamiento de problema. Se rompe el reto en trozos, en piezas procesables, y después se sintetiza en forma de una pregunta que desata la creatividad. A continuación nos mostramos un ejemplo que ya tratamos en la herramienta del POP, en el caso de una madre agobiada con niños pequeños dentro de un aeropuerto que tiene que sacar adelante todo el equipaje en el proceso de entrada a la terminal. Ahí tenéis diferentes formas en este ejemplo de cómo se pueden generar diferentes tipos de preguntas creativas. Amplificando lo bueno, quitando lo negativo, explorando lo opuesto, cuestionando asunciones, utilizando adjetivos, teniendo en cuenta recursos inesperados, crear analogías, cambiando status quo, algunas de las técnicas que utilizan para generar ese conjunto de ideas que desatan la creatividad o retos y desafíos de diseño.